habló con Dios, ¿sí? Y después fue y habló con Elena, que es... Bien. Y Elena también. Entonces ellos se querían casar, ¿sí? Entonces le dijeron a su mamá de Elena y oraron también mucho, porque le pidieron permiso primero a Dios, oraron para ver si ese matrimonio iba a ser bendecido por Dios. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue bendecido por Dios? Sí. Ellos sintieron que Dios aprobaba ese matrimonio, ¿sí? Entonces se casaron. Fue una boda sencilla y humilde, porque ellos eran muy pobres, pero fueron muy felices, ¿sí? Y Dios la ayudó. Sí, Dios la ayudó mucho. ¿Sí? Ellos pusieron en primer lugar a Dios. Su matrimonio obviamente tuvo problemas, pero como pusieron siempre a Dios primero, fueron muy felices. Para Elena, Jaime era el mejor hombre que había conocido, y para Jaime, a Elena era la alegría de su vida, ¿sí? Entonces aprendemos que siempre tenemos que consultar a Dios y Dios va a hacer las cosas para nuestro bien, ¿sí? ¿Ellos consultaron a Dios? Sí. ¿Y fueron un matrimonio feliz? Sí. Bien. Cualquier cosa que ustedes tengan, tienen que hablar con Dios, ¿sí? Todo. Porque Él nos ayuda. Muy bien, Él nos ayuda. Ahora nos vamos a poner y vamos a hacer una oración. Yo quiero porque yo soy grande, yo sé orar. Yo voy a orar, después van a orar ustedes, ¿vale? Bueno, vamos a hablar después, ¿vale? Vamos a orar. Vamos a hacer otra oración, hermanas. Vamos a que te necesitamos, Señor, te ruego por favor que bendiga a toda la gente que está acá y que le acompañe a irnos lugar, a su casa y que le acompañe muy bien y muy feliz, que bendiga a toda la gente que está acá, a Flora, a Guate, a todos los hermanos que están acá, y que bendiga a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, al amigo de Tiago, que bendiga a todos que están acá, que le acompañe ese lindo día, que nos ayude mucho en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, chicos. Vamos a la Bien, agradecemos a Nati, ¿no?, por la hermosa lección para los chicos. Bien, vamos a pedir a los hermanos que los celulares puedan ponerlos en silencio para que no nos interrumpan. Bueno, hoy es un día especial por ser sábado y bueno, siempre los sábados son importantes porque nos encontramos con Dios, ¿sí?, en una forma más tranquila después de haber tenido una tarea durante la semana, ¿no? Todos los días estamos con Dios, pero hoy es el día que le entregamos a Él toda la atención. Y como dijo Jorge, ¿no?, todos tratemos del que tiene su celular, poner en silencio, un vibrador, para poder escuchar mensajes, ¿sí? Vine a las corridas, estuve en Olmos porque justo hubo una confusión creyendo que iba el pastor para allá y resulta de que iba, pero a sociedades jóvenes y no tenían predicador, y tuve que ir a ayudar allá un poco, ¿no? Así que por eso me retrasé. Hermanos, hoy hay un mensaje muy lindo. El tiempo es corto, pero el que quiere que por ahí tenga algún compromiso es libre de poder retirarse e irse en el momento que sea necesario. Voy a tratar de resumirlo lo más que pueda, ¿sí? Venimos estudiando la escuela sabática sobre Apocalipsis, sobre las profecías, ¿sí?, donde el Señor ha permitido que la iglesia pueda estudiar
estudiar, ¿sí? Yo cuando conocí la iglesia adventista del séptimo día, empecé a conocer unas circunstancias difíciles de mi vida. Hoy que voy estudiando, me siento adventista cada día más, ¿sí? Pero ser adventista del séptimo día no es solo llevar el nombre, sino que tiene muchos requisitos, ¿sí? Y el principal requisito es nuestro testimonio que tenemos que dar. Y eso es lo que tenemos que ir cada día aprendiendo, ¿sí? A dar nuestro testimonio, a dar parte de nuestras vidas. Habíamos estudiado en la escuela sabática el mensaje de los 3 ángeles, ¿sí? Hacia las corridas, espero que cada uno lo vaya discerniendo en su casa. Habíamos estudiado sobre la Babilonia, ¿sí? La gran mentira de Babilonia, cómo Babilonia se está metiendo en la iglesia. Y una de las cosas que me llamó la atención durante estos días es los sellados. Y yo creo que acá todos son adventistas, o la mayoría, no sé si hay alguno que no, entienden de quiénes son los 144.000, porque también hay otras iglesias que entienden, tal vez no a claridad, pero entienden. Y yo me gustaría que participemos, ¿sí? Participemos y dialoguemos, porque así vamos a aprender más, ¿sí? ¿Y entienden quiénes son los 144.000? Sí. ¿Qué es? Los redimidos. ¿Y qué tienen ellos? El sello de Dios. El sello de Dios. Todo adventista tiene que tenerlo en claro, ¿sí? Hay otras iglesias que también tienen en claro quiénes son los 144.000, pero en el sello, por ahí están confundidos, ¿sí? Están ahí mareados. Babilonia, Apocalipsis 17 dice que marea a la gente y la mezcla. Hoy vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a descubrir cómo o quiénes serán los sellados, ¿sí? A mí me encantaría ser sellado, me encantaría estar dentro de esos 144.000. No sé si tú también quisieras estar. Yo quiero estar ahí. No sé quiénes quieran estar ahí, ¿sí? Amén. Ahora, no es fácil, mis hermanos, no es fácil. Y yo tengo la obligación de compartirles este mensaje, y es principalmente para mí, porque a mí sí me preocupa mi vida, ¿sí? Y yo los comparto para que cada uno de nosotros, lo que escuchemos el mensaje, lo que entendamos la palabra de Dios, lo que pidamos el discernimiento y el Espíritu Santo te haga entender, actúes en tu vida, ¿sí? Y te preocupes. Vamos a abrir nuestras Biblias, pero ante todo vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque tu promesa hoy queremos que se haga realidad en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos pueda dar discernimiento y entendimiento a cada uno de los presentes, Señor, y a aquellos que también están en el Facebook escuchando, Señor. Padre, te agradecemos por ese amor y esa misericordia que aún nos das. Gracias por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Te lo agradecemos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel. Es un libro que me encanta. Una, porque mi hijo tiene el nombre y nunca le había dado bolilla. Nunca le di bolilla a Ezequiel. Y cuando empecé a estudiar Ezequiel, y cada vez que estudias algo, ya sea escuela sabática o charlar, todo te manda a Ezequiel. Es como que Ezequiel es un punto de referencia para todo. Y Ezequiel, capítulo 14, nos va a ir aclarando algo interesante, ¿sí? Algo que cada uno de nosotros tenemos que aprender, mis hermanos. Ezequiel 14 nos habla de algo. La hermana Alejandra decía sobre los sellados. Los 144.000 son los sellados. ¿Seré sellado yo? ¿De qué forma seré sellado? ¿Qué tengo que hacer para ganar ese sello? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ezequiel capítulo 14, versículos 13 y 14. Si alguien lo quiere compartir, aceleramos. Si no, lo leo yo. Dice así. Versículo 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre,
cuando la tierra peque contra mí, rebelándose perfidamente, y extienda yo mi mano sobre ella, le corte el sustento del pan, y envié a hombres y bestias. Si estuvieran Noé, Daniel y Job, solo ellos por su justicia se librarían sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Acá, Ezequiel capítulo 13 me habla que hay un juicio. Y en el versículo 14 me dice que si en estos momentos Noé, Daniel y Job estuvieran, solamente ellos se salvarían por su justicia. Y la pregunta es, ¿ellos recibieron el sello? Sí. Entonces, ¿dónde está el secreto? El secreto está en esos tres personajes que Dios pone. O sea, para yo obtener el sello, tengo que descubrir qué hizo Noé, qué hizo Daniel y qué hizo Job. ¿Sí? Esos tres personajes me apuntan, me dan el secreto para mi salvación. Ahora, hermanos, esto es un mensaje muy poderoso y muy bueno, y ojalá cada uno lo podamos discernir. ¿Qué hizo Noé? Vayamos a Génesis capítulo 6, versículo 9. ¿Qué dice? Génesis capítulo 6. Lo leo. Por favor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué dice entonces, hermano? Que Noé Era varón justo. justo y perfecto. Entonces ahí ya me está dando un requisito. ¿Cómo tengo que ser? Justo y perfecto. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Yo dice que por la justicia, por la misericordia del Espíritu, yo me justifico ante, ¿sí? Y Jesús me salva. Él me da el regalo, la salvación, la gracia. Ahora veamos, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 22? Del capítulo 6. Si alguien lo puede leer. No hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, el siguiente versículo dice que Noé no hizo caso a lo que Dios le mandó. ¿Es así? No, dice y lo hizo así Noé. Conforme a lo que Dios le hizo mandó. conforme lo que Dios le mandó. Fíjense ustedes, ¿no? Está bueno esto. O sea, por eso, estén atentos. Si estén atentos, yo quiero que estén atentos, que presten atención. Noé, justo y perfecto. ¿Qué hizo Noé? A ver, los chicos, ¿qué hizo Noé? Todos lo saben. ¿Qué le encargó Dios que haga? El arca. ¿Sí? El arca. Entonces, Noé fue justo y perfecto y hizo todo conforme Dios le dijo. ¿Sí? Ahí me está dando un requisito. ¿Y para qué tengo que hacer eso? Ahora Pablo me aclara en Hebreos. Vamos a Hebreos. Vamos volando a Hebreos. Voy a resumir versículos. Hebreos, capítulo 11, versículo 7. 11:7. ¿Qué dice? 11:7. Sí, por favor. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por eso condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que Dios prometió. Gracias, hermano. Entonces ahí Noé, como vio que llovía, hizo caso a Dios. El Dios de... ¿No? ¿Cómo es? No vio, no sabía. Dios le advirtió.
Dios le dijo, le habló. Por fe. O sea que Noé escuchó la palabra de Dios y hizo caso por la fe. Por fe. Romanos, capítulo 10, versículo 7, dice que la fe es por el oír y el oír la palabra. ¿No es YouTube? ¿No es Facebook? ¿No es redes sociales, TikTok? Es la palabra. O sea, que la que me da el entendimiento y la fe es la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios, el ir a la palabra de Dios. Eso me da el entendimiento. Entonces, gracias a que yo escucho y tengo fe, ¿qué pasa? Dice que su familia se salvó. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, gracias a que Noé hizo caso, su familia se salvó. A ver, volvamos a Ezequiel, porque acá hay algo que a ver si ustedes lo entienden. Dice el versículo 14, yo me había medio trabado leyendo, si estuvieran en medio de ella estos tres hombres, Noé, Daniel, Job, solo ellos, por su justicia, librarían sus propias vidas. O sea, que ellos no salvan a nadie. Solamente cada uno se salva a sí mismo. O sea, tu relación con Dios es la que te da la salvación. ¿Sí? Cada uno se salva por sí mismo. O sea, yo a mi hijo no lo voy a salvar. Yo a mi esposa no la voy a salvar. Por más que acá diga el pastor, mi papá es pastor, o no sé, mi papá es anciano, no se va a salvar. Ahora, ¿por qué dice la palabra de Dios que Noé construyó el arca para que su familia se salvara? La pregunta es, ¿cómo es esto? ¿Está bien o se está contradiciendo? ¿Está correcto? ¿Y qué se entiende? ¿Cuál es el arca? Noé tuvo que predicar más de 120 años, ¿sí? Y esos 120 años, ¿qué estuvo haciendo él? El arca, ¿sí? Cuando escuchó la voz de Dios, o escuchó por fe, él fue y a pesar de que no llovía, él empezó a construir el arca. ¿Correcto? La pregunta es, ¿yo estoy construyendo el arca para que mi familia se salve? Yo en lo personal me preocupa a mi hijo, me preocupa a mis hijas, me preocupa a mi esposa, ¿sí? Porque a veces uno es cabezón, no entiende, uno es testarudo, ¿sí? Y no entendemos. Y en lugar de construir el arca, la desarmamos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser hombres justos, ¿sí? Tenemos que aprender a tener paciencia. Y cada martillazo que damos tiene que ser para bien. O sea, que mi familia sí se va a salvar, porque la promesa de Dios dice, porque se la dio a Abraham, tú y tu familia serán salvos, pero ¿cómo? Porque realmente yo hice caso a la voz de Dios y empecé a construir el arca. ¿Me entienden? Esa arca que es mi testimonio personal, para que mi hijo mire, vea y escuche, mi esposa, mi vecino, mis hermanos de iglesia, entonces ellos también quieran entrar en esa arca. Por eso Noé salvó a su familia. ¿Sí? Dice el Espíritu de Profecía que muchos ayudaron a construir el arca, pero que no todos se salvaron. Enjuega los testimonios. Otra de las cosas interesantes. ¿Ustedes vieron el orden que escribe Ezequiel? Primero estaba Noé. Segundo, Daniel. Y tercero, Job. Es para preguntarnos, porque hasta el orden, Dios es un Dios perfecto y de amor, que siempre nos da mensajes para que comprendamos y entendamos. ¿Sí? Estamos viviendo épocas de Noé, en la cual la gente no le da importancia. Todos escuchan, pero
pero pocos quieren hacer la voluntad de Dios. Pocos quieren construir esa arca. ¿Sí? Y Mateo habla de cómo se daban en esos tiempos de Noé. En la época de Daniel, pasamos a Daniel, así vamos avanzando. En la época de Daniel, ¿qué estaba pasando? Les digo así aceleradamente. El pueblo de Dios se había alejado. No quería escuchar más la palabra de Dios. Querían hacer su voluntad. Y Jeremías llevaba el mensaje. Les decía que vivan conforme Dios quiere. Pero no. Ellos se habían cansado de escuchar. No querían saber nada. Estaban buscando sus propias pasiones, sus propios deseos humanos. Y ante sus necesidades se habían olvidado de ese Dios creador. Entonces Dios permitió que Nabucodonosor los lleve en esclavitud. ¿A dónde? A Babilonia. A Babilonia. Y ahí cayeron en esclavitud. Pero no quiere decir que porque estás dentro de Babilonia estés perdido, sino que ahí el Señor nos demuestra que aún estando rodeado de Babilonia, en medio de Babilonia, hay gente que sí quiere hacer la voluntad de Dios. Daniel capítulo 6, versículo 10. ¿Qué dice? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ahí Daniel se acordó. El edicto. Voy a agarrar la Biblia, dijo. Voy a leer, voy a agarrar los escritos. Ahora sí que me pongo a orar, dijo, ¿no? Ahora sí. ¿Y ahora qué hago? El edicto. Ustedes sabían que hay un juicio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabían que empezó el juicio? ¿Cuándo empezó el juicio? En 1844. ¿Y qué juicio empezó? El 22 de octubre de 1844, como marca Daniel, empezó un juicio. ¿Para quién? Para los muertos. Para los vivos. ¿Para quién? Equivóquense, hablen. El juicio de los muertos, mis hermanos. Tenemos que tenerlo bien claro y no tenemos que dudar. ¿Sí? Porque de esta forma vamos a tratar de defender a Dios, conociendo las Escrituras. ¿Por qué? Porque estamos entrando a una etapa donde vamos a ser engañados si no leemos las Escrituras. Y ya hace mucho tiempo que el Señor nos viene diciendo: lean las Escrituras, porque ahí tenés la vida eterna, escudriñalas. No esperes que salga el edicto. Y hay muchos cristianos que entienden y están esperando la ley dominical para ir a orar. Y cuando salga esa ley dominical será tarde. Será tarde. Acá dice Daniel que cuando salió el edicto, él ya estaba acostumbrado. Y oró 3 veces al día como era costumbre. Como era costumbre. Y es curioso, mis hermanos, muy curioso. Fíjense ustedes que el día tiene 24 horas, ¿verdad? Recién escuchábamos antes sobre el diezmo, de que se daba el 10%. Pregunto, ¿cuánto por ciento estás dando de tu vida por día a Dios? ¿Cuántos minutos de tu vida estás orando con Dios? Fíjense, y si quieren agarren el celular y saquen la cuenta. 24 horas al día. ¿Cuánto es el 10%? A ver, matemáticos. 2 horas.4. 2 horas.4. ¿Y 2 horas.4? ¿Cuántos minutos son? 120. ¿Cuánto? 10 minutos. 120. 2.4
144. O sea, si te pones a pensar, es medio increíble, digo yo, cuando empecé a mirar algo medio wow, digo. O sea que tengo que orar también un 10% ponerle por día para poder tener ese sello de Dios, 3 veces al día dividido, y para estar dentro de qué? Dentro de esos 144.000. Una linda idea como para decir, wow, tengo que seguir. Pero el orar no solamente es suficiente. La palabra de Dios dice mucho más que eso. Acá Daniel nos da el segundo requisito. El primero era ser justo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, el que sea justo, y el que sea injusto, injusto para siempre. ¿Vieron? Que el Señor te va dando detalles. Ahora dice que no solamente hay que hacer, sino que cuando el Señor te manda, hazlo todo. No porque hagas más que el otro, sino porque Dios te está dando la oportunidad. ¿Sí? Y ahora el segundo requisito dice orar 3 veces al día. ¿Para qué? Para que cuando vengan las crisis, las situaciones difíciles, no tambalees, no caigas en el error, no caigas en la trampa. Y Daniel fue así, como permaneció firme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su costumbre era orar. ¿Y orar por qué? Si él estaba bien, él era gobernador, él tenía un cargo alto, él no estaba pasando la mala. Pero sí tenía un pueblo que pasaba mal. Sí tenía hermanos que estaban enfermos, como por ejemplo hoy nuestro hermano Eugenio, nuestra hermana, y hay muchas personas más, el hermano Martín y otras personas más que pueden estar pasando, enfermos físicamente como enfermos espirituales. Yo creo que mi hermano Eugenio está más firme que ninguno de nosotros, está mejor que todos, está firme en su palabra, a pesar de que está sufriendo, él está bien anclado. ¿Por qué? Porque él está llevando los requisitos que Dios quiere, pacientemente, fuerte, ahí. A pesar de las crisis que está teniendo, ¿sí? de las luchas. Y son los requisitos que tenemos que pasar, hermanos. ¿Y el tercero cuál es? Job. ¿Qué pasó Job? Job 1:1. ¿Qué dice? Hombre justo. Era el único que Dios dio justo. Dice que hubo en la tierra un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano, estamos cayendo en un gran error nosotros. Venimos a la iglesia y ya no hay reverencia. Venimos a la iglesia y ya no hay temor de Dios. Es como que es la casa de cualquiera. Y esto les digo para que reflexionemos. Estamos entrando en una etapa de crisis espiritual más que todo, en la cual no tenemos conciencia de lo que estamos viviendo. No tenemos idea de lo que estamos pasando. Y el Señor ya nos viene avisando. Y el gran aviso, el fuerte aviso para mí fue la pandemia. Paralizó el mundo. No lo hizo el enemigo, Dios lo permitió. Dios permitió ¿para qué? Para que seamos sacudidos todos. Para que todos podamos pedir un poquito de clemencia a Dios. Para que podamos mirar al cielo y saber que estos tiempos se están terminando. Hay crisis en la iglesia, como decía la hermana, ¿sí? Y lo estamos viendo. ¿Qué es lo que consumimos? Música, comida, vestimenta. ¿Qué nos está dando Babilonia? ¿Qué es lo que te tiene atrapado? Y el Espíritu de Profecía dice, ojo, que el enemigo, ¿sí? viene con trampas, viene engañándote. Dice que viene manejando el tren un ángel de luz, pareciera decir, como un ángel de luz. Y que todos suben a ese vagón. Y que Elena dice que quedó asustada. Fíjense lo que dice Ezequiel. Capítulo 9.
versículo 4. Y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal enfrente a los hombres que temen, y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. ¿A quiénes le van a poner ese sello? A los Que gimen, que gimen y claman. claman. No al que está ahí perdido en el mundo. No al que está conforme, dice, está todo bien. No, si yo me preocupo por mi familia. No, hermanos, tenemos que preocuparnos por nuestro prójimo, por la iglesia, por tu hijo, por tu esposa. ¿Sí? Tenemos que preocuparnos por todas las personas, conozcan o no conozcan la palabra. Esas personas serán selladas. Versículo siguiente, que dice 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Es duro, pero es la verdad. ¿Sí? Y los hijos de Dios que son sellados no pasarán por eso. Sí, tendrán tribulación, como lo tuvo Job. ¿Sí? Versículo 8 del capítulo 1 al 12 dice que Job estaba bien y el Satanás va y le dice a Dios, claro, ¿cómo no va a estar bien? Mirá, le va bien en la siembra, tiene buena cosecha, se compró auto, tiene camioneta, tiene sus hijos. ¿Cómo no va? Permíteme que le toque a sus hijos, permíteme que le toque lo que tú le has dado. Y yo veo la firmeza en la familia de Walter. ¿Sí? Yo sé que duele y perder un ser querido. La familia de Eugenio, perder su hija. Acá, Humberto. Gente que ha perdido sus seres queridos. Mi hermana también. ¿Sí? Que ha perdido su hijo. Pero la firmeza de estar acá presente, confiando en el Señor, no es fácil para cualquiera. ¿Sí? Pero es la fe la que te lleva a eso. ¿Sí? Y Job pasó por eso. Versículos 8, 9 y 10, 11 y 12 dicen de que Satanás fue y le dijo, y Dios le dijo, bueno, toca, pero no le hagas daño a él. Toca su carne, pero no lo mates. Y Job pasó por todo eso. Y Job, después de haber sucedido todo esto, ¿qué dice? Se empezó a quejar. Yo creí que era bueno de Dios, ¿cómo me va a pasar este castigo? Yo no creo más en Dios. No voy más a la iglesia. No creo más en el hermano que predica. No creo más en el pastor. Yo hago un viaje de acá allá y se muere alguien. No quiero saber más nada. Hermanos, veamos el versículo 20. ¿Qué dice Job? Entonces Job se levantó, lanzó su manto y rasgó la cabeza. Luego cortado en tierra, adoró. Y dijo 21. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová tu bendito sea el nombre de Jehová. Hermano, Job conocía a Dios, tenía entendimiento, ¿sí? Y Job dijo, desnudo vine y desnudo miré, no importa. Y el versículo 22 dice que Job nunca pecó, nunca maldijo a Dios, a pesar de todo lo que le había pasado. Ustedes saben la historia, ¿no? Minuto tras minuto le pasaba una desgracia. Y así pasa en la vida nuestra. Te pasa algo malo, viene otra cosa mala. Te pasa otra mala y otra mala. Y cuando es al revés, te pasa algo bueno, pasa otra cosa buena. Pareciera todo extraño, pero es Dios que dirige todo. ¿Sí? Hasta acá vamos viendo. ¿Quiénes eran los que tenían el sello? Los que gemían y clamaban. Apocalipsis 7. ¿Qué dice? Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, ¿qué dice? Y versículo 2. Después de esto, fui a 4 ángeles escribiendo de los 4 ángeles de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno
Abraham a los 4 ángeles que les había dado el poder de hacer daño a la tierra. Gracias, Gonzalo. ¿Se dan cuenta? El Espíritu de Profecía dice: los que reciben la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que hacen en la iglesia. Tremendo. Tremendo lo que dice afuera del testimonio. No dice de afuera, en la iglesia. Por eso, hermanos, tengamos cuidado la música que ponemos, tengamos cuidado lo que hacemos dentro de la iglesia, tengamos cuidado lo que hacemos en nuestra vida personal. ¿Sí? Porque el juicio de Dios empieza primero por su casa, por su casa, por el santuario de esa palabra de Dios. ¿Sí? Por la palabra de Dios dice así. Dice: gimen y claman a causa de todas las abominaciones que hacen en la iglesia. Su amor por la pureza y el honor de la gloria de Dios es tal, y tienen una visión tan clara de las cosas de Dios, que va formando su carácter excesivamente pecaminoso del pecado y se van convirtiendo. Representa agonizando, suspirando y llorando por todas las abominaciones que pasan en las iglesias. Hablando de la iglesia, por esto. Y nosotros vamos viendo, y a veces nosotros confiamos. Tenemos que tener discernimiento, prepararnos, aprender. No solamente te dejes llevar por lo que te dan, aprender a discernir lo bueno. ¿Sí? No pongas la música que te dan, examínala, mírala. No te pongas la ropa que te dan, la comida que te dan. Fíjate si es bien de acuerdo al espíritu de profecía, lo que te dice, al régimen por salud, a la vestimenta. ¿Por qué? Es duro y es triste. El otro día hablaba con mi hermano, uno que viene siempre acá, un venezolano, como pariente de mi hermano. Y me decía: qué triste, mi hermano. En la iglesia de tal lado, todo por competencia de los jóvenes, club, ponían luces de colores, llenaban de luces, la música, la guitarra, hacían adornos, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, pero tuve que decir la verdad. Hermanos, estamos entrando en una etapa que tenemos que aprender a discernir. ¿Sí? Hay tiempo, y no sé cuándo, ¿sí? Pero estamos a tiempo de volver a Dios. Dios quiere salvarnos. Por eso te dan los requisitos. Dios quiere que estés dentro de esos 144,000. Pero no te dejes llevar por sentimientos humanos. Dice el espíritu de profecía que los que velan para que no los atrape las pasiones malignas en el lugar de los que ustedes las subyugan, velen para que no los sobrecoja un espíritu de indiferencia y descuiden el cumplimiento de sus deberes y se transformen en personas livianas y descuidadas, y su influencia llegue a tener sabor a muerte. En segundo lugar, hay que orar y clamar a Jesús para que nos ayude. Él está listo y dispuesto con sus ángeles esperando para darte esa fortaleza. No estamos solos, pero actuamos solos. No discernimos. No nos ponemos a pensar si es correcto o no lo que estamos haciendo. Y cada uno, su vida es personal y su decisión es personal. Cada uno puede hacer lo que quiera. El sentimiento de Dios no lo va a hacer misericordioso. Ella está diciendo las cosas que tiene que hacer. Pedro, por amor, por misericordia, le dijo a Jesús: no lo hagas, no te entregues. El Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. No querés hacer las cosas de mi Padre. Y hay veces podemos parecer duros. ¿Sí? Yo sé que más de uno que no le guste hacer la voluntad de Dios, no
no lo va a ver bien, lo va a ver raro, pero Dios te está dando la oportunidad y ese es el deber de nosotros. No correr con el chisme, que eso tampoco es bueno, porque estás cayendo peor que el otro, sino acercarte y hablarle a tu hermano en privado. Y así dice Mateo 18 que ganarás a tu hermano. Ir y hablar, defender, mirar, escudriñar. Porque dice Ezequiel, el siguiente versículo, que depende de nosotros también los niños, las personas, todos, de nuestra forma de actuar. Dice que el Señor mandó a matar a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños, a mujeres, hasta que no pueda ninguno salvarse. Pero a todo aquel que sobre el cual tenga la señal, no os acerquéis, y comenzaré por mi santuario. Comenzaron pues desde los ancianos que estaban delante de él. Es Ezequiel 9:6. El Espíritu de Profecía dice que no todos los que guardan el sábado serán salvos. Y a veces yo le escuchaba a mi hermano Diego decir, dice el Espíritu de Profecía, que cada 20 adventistas no se sabe si uno se salva. Hay más de 20 millones de adventistas. Pero el Espíritu de Profecía dice que no se salvará por guardar el sábado, sino por tener los requisitos que tiene. Y ese amor a Dios sí tenés que guardar los mandamientos. Eso es importante, mis hermanos. Muchos a veces pensamos porque vamos todos los sábados a la iglesia, ya está y alcanza. No alcanza. Perdóname que te diga, no alcanza. ¿Sí? Necesitamos tener esas tres caracteres de estas tres personas, tanto de Noé, de Daniel y de Job. ¿Sí? Y el Señor nos hace un llamado. Y estamos estudiando y tenemos ese gran privilegio de estar en una iglesia que tiene ese conocimiento, pero el conocimiento tampoco nos salva. Tenemos que transformarnos. La otra vez le di el tema de reavivamiento y reforma, cambiar nuestra vida, y eso es lo que estoy luchando, y a mí me cuesta, y creo que a vos también, pero dice acá que pidamos a Dios ayuda, ¿sí? Que vayamos a Dios para que Él nos transforme, para que Él nos cambie, ¿sí? Apocalipsis 18:4, el Señor nos hace una invitación. Y si ustedes, hermanos, van pensando y van mirando la situación en la que estamos viviendo la época de la Odisea, la última iglesia. Estamos viviendo los últimos tiempos. La abominación desoladora ya se está presentando. Ya estamos viendo. Ya están casi todos armándose. Que no te sorprenda. Porque dice que el Señor vendrá como ladrón de noche. ¿Sí? ¿Y quiénes serán sellados entonces? Los que gimen y claman. Y el Señor en Apocalipsis 18:4 te dice: sal de ahí, pueblo mío. El Señor te pide que salgas, que no te dejes llevar por el sentimiento, por esas alegrías momentáneas. El Señor te ama, Él ha dado la vida por ti, por mí. Es una sangre preciosa la que ha derramado el Señor para salvarnos. Y Él quiere que tú estés dentro de ese lugar, dentro de los 144,000. Que no es fácil, ¿sí? No es fácil. Pero Él quiere que vos te salgas, que vos salgas de ahí, ¿sí? Este tema es bastante largo, pero lo vamos a resumir ahí y le voy a decir la última. Después tú dices, o pídame datos, le voy a dar. ¿Cuándo será el sello de los vivos? Hay algunos que creen que ya está. Hay iglesias que dicen que ya van sellando. El Espíritu de Profecía da una pauta, ¿sí? Y Jesús también. ¿Saben cuándo empieza el sello de los vivos? Pero no esperes ese momento, porque puede ser tarde. Hoy tenés que preparar tu vida para poder tener ese sello, ¿sí? Hoy tenés que ir pagando esa cuota para poder hacer ese viaje. El Espíritu de Profecía
habla de que dice que seremos sellados un poquito antes de que termine la gracia. Y ese poquito antes, cuando termine la gracia, ¿qué se da? La ley dominical. Se da la ley dominical, son sellados todos. Sus hijos no pasan, nadie lo sabe. Ellos siguen luchando por su vida, pero ya están sellados, ya están protegidos, ya están cuidados. ¿Sí? Ellos llevan el sello de Dios. Y eso, hermano, lo que tenemos que hacer. Hoy es el día que tenemos que tomar la decisión. Sé que cuesta, pero practícala. Ponte, arrodíllate, pídele a Dios. Si no, lamentablemente, no vas a poder alcanzar eso. Dios quiere y nos está llamando día tras día. El mundo está gimiendo. Todas las cosas que suceden. La crisis está cayendo para todos, tanto para ricos como para pobres. Y hoy el Señor te dice: sal de ahí, pobre mío. Que Dios nos bendiga. Bien, agradecemos a Dios y a hermano Walter por esta hermosa meditación de esta mañana. Bueno, Dios nos hace un llamado, ¿no? A analizarnos nosotros, plantearnos, detenernos un poco y hacer un análisis en qué estamos fallando. Plantearnos nosotros mismos, es decir, lo que estoy haciendo es correcto, lo estoy haciendo mal, ¿no? Y bueno, siempre y cuando pedir la ayuda de Dios, porque solo no podemos, ¿no? Y Dios está dispuesto a ayudarnos. Bien, hermano, nos ponemos de pie. Vamos a terminar cantando el himno 578. Padre que estás en los cielos, gracias por ese amor que tú nos das, gracias por ser tan bueno de llamarnos aún para entrar en tu reino, Señor. Padre, perdona nuestras faltas, sabes tú que somos débiles, que nos cuesta, Señor, salir de este pozo. Ayúdanos, Señor, como ayudaste al rey David, Salmo 40, sácanos, Señor, de ese pozo cenagoso. Necesitamos de tu ayuda. Señor, queremos implorarte y rogarte, en lo personal y por cada uno de mis hermanos, que tú puedas, Señor, seguir teniendo misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor. Fortalece a aquellas personas que te necesitan. Dales entendimiento, dales esa paz, Señor, para poder seguir avanzando.
Señor, tu palabra dice que permanezca hasta el fin. Y todas estas cosas suceden para seguir firmes a tu lado. Señor, queremos dejar todo en tus manos. Agradecerte por esa sangre preciosa que ha derramado Jesús. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, finalizamos con el himno 45.